Lo decíamos en el arranque del programa, a un paso de tratar el Senado Nacional la Ley de Financiamiento Educativo Universitario. Bueno, el planteo incluye no solamente los gastos de funcionamiento, sino fundamentalmente el tema salarial de docentes y no docentes. Ha habido protestas en los últimos días, manifestaciones. El viernes pasado hubo una manifestación del sector científico. Ha habido una nota presentada a las autoridades educativas del no cumplimiento de lo que inclusive está presupuestado, es decir, de lo poco presupuestado para investigación, de los acuerdos de financiamiento internacional que tienen las áreas investigativas, ni siquiera se están ejecutando lo que correspondería a la marcha del año por el que estamos transitando. Y docentes y no docentes con una pérdida de salario de aproximadamente un 35-40%, es lo que tenemos entendido, porque siguen con un presupuesto del 2023, ¿no? Si no hay docentes, si no docentes, tampoco hay estudiantes, ¿no? Bueno, precisamente tenemos la representación de los estudiantes y de los docentes. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cómo están viendo? En particular, sí, adhiero a las palabras que estaban comentando. Nosotros de la Federación Universitaria Litoral estamos muy preocupados por la grave situación que estamos atravesando, que en particular en este caso puntual, más allá de la cuestión presupuestaria para los gastos de funcionamiento, sino también la cuestión salarial de los docentes y los no docentes de la universidad, que se están encontrando en graves dificultades. No hay que no mencionar el hecho de que sea el gobierno de turno. O sea, el problema salarial no es un problema de este gobierno, es un problema que viene de hace largos años, y todos los años encontramos discusiones y debates sobre la cuestión salarial de los docentes y no docentes de la universidad. Pero sí es verdad que en este caso puntual también se han tomado determinaciones por parte del gobierno nacional, como puede ser la quita del FONIT o también el congelamiento de la garantía salarial. Se congeló a valores del año pasado. El FONIT, por las dudas, el Fondo de Incentivo Docente, afecta a los preuniversitarios, y la garantía salarial a los docentes y no docentes universitarios, que son cuestiones que hacían a un 20% del salario docente y no docente. Que a su vez eso afecta a los docentes que son de menor categoría, que son los que no tienen antigüedad. El salario docente de un docente universitario y no docente tiene mucha incidencia en la antigüedad del docente, y obviamente cuando uno ingresa a la vida universitaria a ser docente, no cuenta con este incentivo, este componente salarial muy importante, y bueno, es una situación que nos tiene muy preocupados. Lucila es bueno, parte de la gremial docente, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? A ver, en particular, adhiero a lo que está diciendo Franco. La situación es muy preocupante y desesperante, porque no solamente se circunscribe un tema salarial donde afecta a los docentes y a los no docentes, sino que afecta directamente a la investigación, a la extensión y a la calidad universitaria en general, que repercute en forma directa en el desarrollo, digamos, del país. En ese sentido, los docentes, como bien dijo Guillermo, hemos perdido entre un 35 y un 40% del poder adquisitivo real entre diciembre y julio, digamos, de este año. Y fíjese que a ver, un docente, y donde se afecta aún más a los docentes, digamos, de categorías inferiores, donde está congelado desde diciembre del 2023. Un docente, y en este sentido la mayoría, un gran porcentaje, digamos, de los docentes y no docentes está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, en ese sentido afecta no solo a la calidad de la excelencia, sino a la investigación. Un docente, para que nos imaginemos o ejemplifiquemos, un docente de dedicación exclusiva inicial, estamos hablando de 620.000 pesos, digamos, en bruto, digamos. Y hoy recién miraba, por ejemplo, el convenio, digamos, de la droguería, un cadete inicial, exactamente lo mismo, con la misma cantidad de jornada, estamos hablando de 888.000 pesos. O sea, ¿qué docente, qué dedicación exclusiva? Estamos hablando que el docente que se dedica a la investigación, al desarrollo, a la extensión y además no solamente a la enseñanza. ¿Qué docente va a optar hoy por dedicarse en forma exclusiva? Es imposible. ¿Y cuál es la opción, Lucila? ¿Se van? Bueno, fíjese que nos está pasando un proyecto, por ejemplo, UTN, que tiene que ver de investigación, que el objeto es el análisis de una semilla con alto poder de resistencia, digamos, a la sequía. Grupos, digamos, de investigación de muchos años formados, ya, por ejemplo, le manifestaron a la directora que 2 de los investigadores se van a investigar a España. Entonces, ahí es donde afecta no solo, digamos, porque deja de ser una opción. O sea, primero las personas tienen que poder vivir dignamente. Entonces,
está afectando directamente a áreas fundamentales de la universidad. Por eso está, digamos, y en este sentido la sociedad, el 23 de abril, fue contundente en la manifestación de que no estaba dispuesta a relegar este valor fundamental, este bien público que es la universidad, pública. ¿Y ustedes qué dicen cuando el presidente o parte de su gobierno dice, bueno, pero hay que controlar porque se malgasta en el tema de investigación? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, particularmente las universidades tienen todo un sistema de control. Cada peso que se gasta se rinde. O sea, de todo modo, nadie está, digamos, o sea, que se controle, estamos totalmente de acuerdo, digamos, que haya control. Ahora, esto no puede ser la justificación para desmantelar, como está pasando internamente a las universidades. Y en ese sentido, el presidente del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, que se reunieron el viernes, claramente lo dijo, que al principio parecía que venían por el arancelamiento, y lo que estamos viendo es que hay un desmantelamiento interno en cuotas de lo que es la universidad pública, digamos, ¿no? De talar el árbol, lo dejaron de regar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que esto no es solamente afecta al sistema universitario, sino a toda la sociedad, digamos, en su conjunto. Bueno, está en víspera de tratarse en el Senado. Exacto, por eso quería preguntarle qué suerte entiende él que puede llegar a tener en el Senado esta ley de financiamiento universitario. El senador Marcelo Lewandowski nos está acompañando, es el senador nacional por Santa Fe. Marcelo. ¿Cómo les va? Bien. Un placer hablar con ustedes y estar en contacto. Sabemos que participaron los senadores en la última reunión con funcionarios de las universidades. ¿Hay algún compromiso de apoyar este proyecto en el Senado Nacional? Mirá, nosotros en nuestro bloque está clara la idea de que vamos a acompañar, y teniendo en cuenta que en la última sesión lo que planteó el bloque del radicalismo era un tratamiento con o sin dictamen de comisión de este proyecto, lo que imaginamos, va a haber reunión de comisión de educación en el día de mañana, pero entendemos que si hay sesión, todavía no hemos sido convocados, pero muy probablemente haya sesión miércoles o jueves, se propuso que con o sin dictamen esta media sanción se otorgue, así que todo está previsto para que esto suceda. Marcelo, lo planteábamos esta mañana, mejor dicho, recién en el sumario del programa, que no escapa a nadie en la mirada política las reuniones que ha tenido el Ejecutivo con legisladores en torno del veto de la movilidad jubilatoria. Sí. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda aprobar el financiamiento universitario y corra el mismo camino o la misma senda que la movilidad jubilatoria? Bueno, si el presidente considera que la degeneración fiscal sigue pasando por nosotros, es probable que corra el mismo camino. Pero, bueno, realmente hay que sostener después en la práctica lo que se vota, ¿no? Si hay veto para los jubilados, veto para los universitarios, bueno, después vuelve al Congreso y es muy difícil para aquellos que votaron volver a votar algo de manera distinta a lo que ya votaron. En el caso de las jubilaciones fueron 60 votos los mínimos que sacó sobre 72, había un poquito menos, creo que había 68 senadores de los 72. O sea, que sacar menos de 60 votos o no llegar a los 2/3, al menos en la Cámara de Senadores, es muy complicado. Lo mismo pasó en Cámara de Diputados, o sea que todo parece indicar que ¿cómo justificás que votaste una cosa y un mes después o 45 días después votás otra? Me parece que no sería muy coherente. Y cuando desde el gobierno se dice, bueno, pero todo esto lo vetamos por un lado, no lo aprobamos, o no estamos con este lineamiento para mantener el equilibrio fiscal, ¿ustedes qué dicen, Marcelo? Que es incompatible pensar en el equilibrio fiscal cuando paralelamente se están dando 100 millones de dólares sin más y entregándolos para una investigación supuestamente de los servicios de inteligencia con una dudosa
justificación que se utiliza cada vez que estos gastos reservados ocurren, ¿no? Pero, a ver, yo digo esto, no soy un especialista en economía, y sí, simplemente con un razonamiento común. Si el Estado recauda y no le paga a nadie, porque no le está pagando a nadie, ¿a dónde va ese dinero? Digo, no le están pagando a nadie, le bajaron los recursos a la salud, le bajaron los recursos a la educación, no trabajan en la obra pública, no solamente que no trabajan en la obra pública, no mantienen las rutas, no invierten en ciencia y tecnología, podaron y sacaron un montón de oficinas, hay un montón de gente que se quedó sin trabajo. Digo, ¿y a dónde va a parar todos esos recursos? Porque el Estado sigue recaudando. ¿A dónde van todos esos recursos? A pagar la timba que armaron para quitar un bono de acá y ponerlo allá y pasarla del Banco Central a la tesorería. Digo, ¿qué están haciendo con ese dinero? Porque supuestamente los que maladministraban y llevaban adelante muy mal la economía, ponían al día o por lo menos pagaban casi todos los funcionamientos. Hoy se ha dejado de pagar y se ha dejado de invertir en cualquier tipo de obra. Bueno, a ver, ¿dónde está el desajuste fiscal si lo que estamos haciendo es recaudar y no entregar la plata a nadie? Digo, ahora, simplemente con ese razonamiento de alguien que pueda tener esta idea de decir, bueno, a ver, contame qué estás haciendo con la plata. Ahora, Marcelo, ¿cómo se entiende esta situación crítica que vos planteás y que el actual presidente mantenga sus niveles de aceptación en la gente? ¿Cómo se entiende? Yo creo que hay un gran hastío de toda la población que no ve alternativas o salidas y que en definitiva todos estos razonamientos que nosotros hacemos porque estamos en el día a día y porque vamos adelante, ustedes como comunicadores, nosotros en la parte legislativa y los que estamos en el día a día de cada una de estas cuestiones, la podemos analizar, podemos contarla, pero hoy el ciudadano de a pie dice, bueno, vamos a esperar un poco a ver si se mejora, a ver si realmente tiene... Los que estaban no nos resolvieron el problema, los que estaban antes tampoco. Entonces, bueno, vino vamos a tratar de darle su tiempo para que tenga la posibilidad de desarrollarlo. Uno lo que hace es marcar en cada una de las cosas que se están haciendo, contarles que lo que están haciendo es realmente complicar más la vida de la República y lejos de mejorarla, vamos camino a empeorarla. Pero, bueno, habrá que tener un tiempo necesario para que esto se vaya planteando. Los empresarios lo dicen por un lado, los universitarios por el otro, los hombres de la salud por otro, los jubilados que son apaleados cuando salen a reclamar. En algún momento esto se profundizará y caerá en la cuenta de aquellos que también un discurso, en el hecho de mucha gente que no puede pagar el gas o no puede pagar la luz y dice, es verdad, estábamos pagando poco, entonces ahora tenemos que pagar más. Se llegó a un grado de concientización de ese tipo de cuestiones que es muy difícil entender por qué algunos dicen, bueno, justifican el látigo, justifican el sufrimiento. Cuando nosotros decimos, no pasa por ahí, no es el que ya tenía poco el que tiene que seguir pagando esto. Igual que el transporte, que haya aumentado 5 veces el transporte en las grandes ciudades de la República Argentina. ¿Con qué objeto? ¿De qué manera? ¿Por qué hay que pensar que esto hay que reestructurarlo y que la pague el laburante toda esta situación que se está dando en la Argentina? Bueno, realmente uno trata de marcar el camino, trata de contar por qué nos oponemos a muchas de estas medidas y por qué hay otras salidas también, pero indudablemente que el hastío de lo que se ha vivido hasta aquí en la Argentina ha provocado que haya un cambio de paradigma y muchos que crean que está bien el sacrificio que se lo somete. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Abrazo muy grande. Bien, Marcelo Lewandowski, senador nacional por la provincia de Santa Fe. Lucila, brevemente, ¿no? Y Franco, ¿cómo ven ustedes, cómo sigue esto, si es que, por ejemplo, se aprueba en esta semana lo que llegó de diputados en el Senado de la Nación? A
ver, ahora todos, digamos, las universidades y los frentes gremiales están tratando, digamos, de hablar con los distintos senadores a fin de, digamos, de manifestar la problemática, digamos, universitaria y visibilizar y comunicar justamente cómo está a fines de que el Senado apruebe. Después, ¿qué va a pasar con el si veta o no? Si llega a vetar, el conflicto va a escalar en forma, digamos, exponencial, digamos, si se llega, digamos, a vetar, porque justamente la situación hoy es muy crítica y desesperante lo que está pasando, no solamente docente y no docente, sino todo el sistema, digamos, universitario. Claro, después de la famosa marcha de abril hubo, no sé si una reacción del gobierno con los fondos para de funcionamiento, pero eso no incluyó, digamos, en el caso de ustedes, ningún tipo, no tienen paritaria ustedes, por ejemplo, ¿no? Prácticamente. Digamos, hay reuniones, pero están totalmente desvirtuadas, digamos, las paritarias, porque en realidad son, lejos de ser ámbitos de diálogo, son ámbitos, digamos, de imposición unilateral de los aumentos, en el cual en nada se ajusta con el índice inflacionario que se fue produciendo a lo largo, digamos, desde que está este gobierno. Entonces, en ese sentido, digamos, es por eso, digamos, que esta ley de financiamiento operaría en el caso de que no haya esta paritaria, digamos, acordada. Ahí operaría este índice, digamos, de actualización y recomposición salarial desde diciembre, digamos, para los docentes y de los gastos de funcionamiento desde enero, digamos. Ahora, Franco, vos eras muy joven, ¿no? Pero este tipo de manifestaciones se dio en su momento cuando se planteó en el gobierno de la Rúa con López Murphy el arancelamiento universitario, es decir, se juntaron docentes, no docentes, estudiantes. ¿Hubo una reacción en aquel momento? ¿Ves un momento parecido? Bueno, esta, como bien decís, es una discusión que no es nueva el arancelamiento universitario en Argentina, que a Dios gracia no ha avanzado, porque bueno, obviamente la universidad pública es uno de los pilares de Argentina y entiendo que debe continuar de esta forma. Creo que sí, que este año se está en una situación, un contexto especial que vuelve a esos momentos, también 2017, bueno, otra instancia. Y que, como bien decía, nosotros de la federación en particular nos encontramos en un momento de mucha comunicación con las distintas federaciones de todo el país. Hace 2 semanas estuvimos en Buenos Aires, al frente del Congreso, en una actividad que fue convocada por la FUA, la Federación Universitaria Argentina, para pedirle a los senadores que aprueben esta ley. A su vez también estamos en diálogo constante con lo que es la autoridad de la universidad y con el resto de universidades también de la provincia, con Rosario en particular también, para justamente poder charlar con los senadores y exigirles que aprueben esta ley, que es fundamental, que busca también recomponer esta situación que estamos atravesando, que dato que venimos diciendo a principios de año, no hay ley de presupuesto para 2024. Claro. O sea, la ley que estamos utilizando se sancionó en septiembre de 2022. O sea, la ley, lo único que pedimos con esta ley es normalizar la situación presupuestaria de la universidad, no es mucho más que eso. Gracias. Gracias. Gracias por la visita.